Muy bien, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Una vez más estamos aquí ya listos para estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Hoy en este estudio estaremos estudiando sobre un versículo muy interesante en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. eh, un, un versículo que se ha sacado de su contexto de una manera extraordinaria, gente que realmente apoya una idea y no estudia la palabra de Dios correctamente. Eh, siempre, siempre hay un versículo para poder eh, hacer una enseñanza nueva o dar una mala interpretación o para simplemente para satisfacer nuestras propias ideas. En esta ocasión, este versículo que nos ocupará esta tarde no es la excepción. Decía que vamos a estudiar en el capítulo 3 de primera carta de Pedro, en su versículo 19, y su versículo dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto hablando de Cristo. Noten lo que dice el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, el tema de hoy es espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Aquí el versículo claramente está diciendo que Cristo Jesús, cuando murió, cuando estuvo en el sepulcro, que de allí fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces ahí viene la enseñanza acerca de que Cristo Jesús fue y predicó en el infierno a los espíritus que estaban allí en el infierno, y que por eso Cristo Jesús, en esos 3 días que estuvo en la tumba, eh, que ese fue el tiempo donde él usó para ir a predicar a los espíritus que habían pecado y que ya estaban allí en el infierno. Esa es la enseñanza popular de mucha gente que realmente no estudia la palabra de Dios correctamente. Espero no sea el caso entre nosotros, pero si lo fuese así, bueno, aquí tenemos un buen estudio para aclarar y poderlo entender mejor. Entonces, otra vez el versículo 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eh, y luego en el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas eh, por el agua. Bien, creo que eso es suficiente para dar una muy, muy mala interpretación al texto. ¿Realmente creemos o cree usted que Cristo Jesús efectivamente fue y le predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que Dios no había perdonado, aquellos que desobedecieron a Dios en el tiempo de Moisés? Eh, Primero tenemos que ver qué es lo que habla la palabra de Dios acerca de espíritus, ¿sí? Y vamos a empezar viendo allí en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a ver capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Ok. Dice así:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, ahí ya empezamos a ver que el Espíritu de Dios estaba en Cristo Jesús y el Espíritu de Dios es el que da vida. Entonces ahí Dios se está manifestando en cada uno eh, de los creyentes porque los va a dar vida. El Espíritu de Dios es el que da vida, así como le dio vida a Cristo Jesús, también le da vida a los que han creído en Cristo Jesús. Eh, Vamos a regresar allí a la carta de Pedro, pero vamos a ver en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten lo que está diciendo el texto y es claro, dice aquí, empezando desde el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ya desde en ese tiempo ya estaba hablando allí Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo Jesús, ya estaba en los profetas para decirnos el sufrimiento que iba a tener Cristo Jesús. Y esto lo vimos especialmente a través del profeta Isaías en el capítulo 53, todo el sufrimiento que iba a tener Cristo Jesús. Y no solamente el de él, sino el de varios profetas. Pero sigue diciendo, dice el texto otra vez, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando Pedro, recordemos que está hablando aquí Pedro, y Pedro le está dirigiendo esas palabras a los esparcidos, a los que fueron esparcidos, que son los descendientes de las 10 tribus que fueron llevadas cautivas entre las naciones. Entonces dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gente, cuando dice que indagaron, fueron los profetas que se preocuparon por investigar a fondo acerca de estas profecías, y ahí estaba el Espíritu de Dios con ellos, ayudándoles a entender la escritura. Por eso dice en el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se dan cuenta? Aquí haciendo énfasis de aquí, dice, noten lo que dice aquí, indicaba, dice otra vez la primera parte, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, de Cristo. Fíjese bien, es el Espíritu de Cristo ya estaba allí con los profetas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Espíritu de Dios estaba no solamente en el tiempo de Cristo Jesús, no solamente en el tiempo de los apóstoles, sino también en el tiempo de los profetas. ¿Y en qué otro tiempo? Pues desde el principio. ¿Y en qué otro tiempo? Pues también en nuestro tiempo. Hoy el Espíritu de Cristo está con nosotros. Por eso es importante entender perfectamente bien sus contextos en cada escritura que estamos leyendo. Muy bien, pues ahora vamos a ver otro texto, y este lo vamos a ver allí en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, es el 14, Hebreos 1, 14. Podemos leer desde el 12, dice así, diciendo, y anunciaré a mis hermanos
tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, perdón, este no es el texto que estaba buscando. Déjenme me regreso. Ok. A ver, aquí está. A ver, un momentito. Hebreos, capítulo 1, versículo 12. Dice así. Y como el 11 en adelante, ellos perseveraban, más tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Noten cómo otra vez vemos aquí el espíritu, eh, cómo está Dios en aquellas gentes que están ministrando, en aquellos que van a heredar la vida eterna. ¿Quiénes son? Bueno, pues a través de la historia ya vimos allí en Primera de Pedro dónde estaba el Espíritu de Cristo y dónde estaba el Espíritu de Cristo en el tiempo eh, de Noé, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Cristo, el tiempo de los apóstoles y también en nuestro tiempo. Bien, entonces vamos a ver otro texto y este lo encontramos allí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 12, versículo 23. Dice, dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Otra vez vemos que cuando se refiere a espíritus también es aquellos que Dios ha tomado. Eso también está ahí el Espíritu de Dios, y, y el Espíritu nos hace también ser parte de ese grupo, espíritus de los justos. Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, pues somos los justos. ¿Okay? ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, aquellos que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Esos somos gente ya donde Dios está con nosotros, y por eso les nombra espíritus de los justos. Muy bien, pues vamos a ver otro texto. Espero que nos siga ayudando a entender acerca del espíritu. Y aquí lo que vamos a ver realmente en qué consiste los espíritus encarcelados. Sí. Bueno, ya estamos viendo los espíritus encarcelados, es aquellas gentes que estaban en un espíritu también que estaban desobedeciendo. Ahorita lo vamos a ver más adelante también. Pero quiero que veamos también más acerca de estos espíritus que estaban ahí en el tiempo de Moisés. Y vamos a ver en el libro de Números, capítulo 16, versículo 22. Dice así: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es uno solo hombre el que pecó? O sea, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Aquí lo que estamos viendo es un relato del tiempo de cuando Coré se rebeló contra Moisés. Ya pueden leer todo el capítulo, pero aquí estamos viendo ese relato, y entonces Dios iba a castigar, Dios iba a eliminar no solamente a los que se habían rebelado, sino también a toda la congregación, a todo el pueblo. Y entonces Moisés y Aarón interceden por
por este pueblo y le está diciendo, por eso dice, y ellos, cuando dice ellos, está hablando de Moisés y Aarón, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Noten, Dios, esa es la parte clave, Dios de los espíritus de toda carne. Aquí no está mencionando solamente a un grupo específico, sino a todo aquel que es una persona. Allí se está manifestando Dios, pero a ellos se les nombra Dios, que Él es el Dios de toda carne o Dios de todo ser humano, pero le nombra Dios de los espíritus, o sea que se los veía como espíritus también. Por eso dice, no es un solo hombre el que pecó, no es un solo hombre el que pecó. Dice, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Un solo hombre fue el que pecó. No tiene caso que castigues a todo el mundo, castiga nada más al que pecó. Pero la importancia aquí es haciendo esa aclaración cuando habla de espíritus, para poder entender el texto de que menciona Pedro allá, el versículo que menciona Pedro. Es importante entender cuando habla de espíritus a qué se está refiriendo el apóstol Pedro. Entonces, a esa gente que pecó en el tiempo de Noé, pues también eran espíritus que estaban encarcelados, pero espíritus que estaban encarcelados en un cuerpo pecaminoso. Sí, y eso no es solamente en ellos. Un cuerpo pecaminoso es aquel que está desobedeciendo la palabra de Dios. Ese es un cuerpo pecaminoso y allí está encarcelado los espíritus. Ahí está, eh, hay que liberar los de ese cuerpo. ¿Cómo se va a liberar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver primero otro texto, el que se encuentra ahí mismo en Números, pero en el capítulo 27 y versículo 16 dice así. Dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Otra vez está mencionando al Dios de todos los espíritus, o espíritus de toda carne, no solamente de una sola persona o un solo grupo, no, de toda la carne. Pero le está diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. O sea que le está diciendo, pon a alguien que los dirija. Sí, ya porque ya Moisés ya iba a morir. Entonces ya aquí está rogando porque Dios ponga a alguien que tome su lugar. Bien, cómo es que Dios libera a los espíritus encarcelados? A través del Evangelio, a través de Cristo Jesús, a través de la muerte de Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios. Veamos lo que dice Isaías 42, 7. Dice así, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vean el 16, como dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de la prisión a los que moran en tinieblas. No es que los va a sacar de una cárcel literal,
sino que cuando habla de la cárcel, está hablando del cuerpo humano. Esa es una casa, esas son prisiones. Eh, los que están en tinieblas son aquellas gentes que no conocen la palabra de Dios y por eso viven en tinieblas, por eso viven en pecado y es un problema de toda aquella gente que no conoce la palabra de Dios porque ellos están cometiendo pecado de una manera tremenda y eso lo vemos allí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, que hoy no vamos a leer, pero bueno, ustedes lo pueden leer con más tiempo. Otro versículo que nos ayudaría también es el que se encuentra ahí mismo en Isaías, pero es en capítulo 49. Eh, versículo, a ver si es el 9, versículo 9. Dice así el 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostrados en los caminos, serán apacentados, y todas las alturas tendrán sus pastos. Igual en Isaías, pero en el 61, vamos a ver Isaías 61, 1, dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los precios, apertura de la cárcel. Se dan cuenta, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a sacarlos de la cárcel. Eh, Creo que esto es claro. ¿Quién es el que vino a hacer todo esto? Pues Cristo Jesús. Podemos ver ahí en Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Se dan cuenta de quién está hablando aquí? Toda aquella gente que está viviendo en pecado, aquella gente que no está obedeciendo la palabra de Dios, esos son cautivos, son gente que está cautivada por el pecado. O sea, en otras palabras, son siervos del pecado, pero está hablando de las personas. A esas personas también se les nombran como espíritus. Ojalá y esto nos ayude, nos vaya dando un mejor entendimiento para entender el texto de Isaías, perdón, el texto de Pedro, primera de Pedro, de qué está hablando él y qué persona está hablando. Volvamos al texto que nos ocupa, que es el que se encuentra en primera de Pedro 3, del 18 en adelante. Vamos a leer otra vez. Dice así, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Porque, ¿por qué dice esto? Bueno, porque también nosotros estábamos cautivos
por el pecado. Éramos esclavizados por el pecado y nos vino a dar, dar libertad. Dice Pablo allí en la carta a los de Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Él nos vino a dar vida, por eso dice aquí, pero dice, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces, cuando Cristo Jesús murió por nosotros y que nos lo hemos aceptado entre nosotros, al hacer eso, vamos a morir al pecado para no obedecer al pecado, pero vamos a estar vivos en Cristo, para obedecer a Cristo. O sea que si usted sigue, dice, usted me viene y me dice que ya recibió a Cristo, pero sigue pecando, pues en realidad no ha sido liberado. En realidad usted sigue siendo esclavo del pecado. Cuando usted ya no esté pecando, cuando usted ya entienda que ya murió al pecado, usted ya va a tratar de no pecar y va a estar viviendo para Cristo. Y a través de ello, usted se va a dar cuenta que ya no debe de cometer pecado. Y eso lo podemos tratar ya en otro estudio más profundo, pero ahorita simplemente estamos aclarando ese texto que es muy mal interpretado, porque dice el 19 otra vez, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero no está hablando de que en el momento en que él murió fue y predicó a los que ya habían muerto en del tiempo de Noé. No está hablando de eso. Está hablando en tiempo pasado, como ya explicamos, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, estaba en los antiguos escritores como Moisés, pues también estuvo en el tiempo de Noé. A eso se está refiriendo el texto. Por eso explica el 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El 21 dice, el bautismo que corresponde a estos ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades. Entonces, hasta aquí yo espero que hayamos entendido el texto, que nos ayude a mejorar nuestro entendimiento y sobre todo que nos ayude a obedecer la palabra de Dios, porque nosotros hemos muerto al pecado, pero estamos viviendo para Cristo. Y cuando dice que estamos viviendo para Cristo es porque vamos a obedecer a Cristo Jesús. Dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es de que, bueno, yo espero que hoy hayamos entendido este texto y que nos ayude a poder compartir la palabra de Dios correctamente. Así es que les recomiendo que si de repente no se entendió correctamente bien, bueno, sigamos estudiando y estudiando hasta que lo podamos entender. Que Dios les bendiga y nos estaremos escuchando en el próximo estudio. Hasta luego.